Hola, mi nombre es Leonel Martínez. En este caso les voy a hablar sobre el proyecto de ordenar palabras alfabéticamente utilizando listas simplemente enlazadas, ¿no? Para lograr hacer este proyecto se tuvieron que crear dos clases. Una clase es la clase llamada palabra, ¿no? Que tiene como atributos privados elemento palabra, ¿no? Que elemento es un toString y tiene un puntero que le llamamos siguiente guión. em, y tiene como funciones miembros, que este es un constructor por defecto. Tenemos la función que inicializa a palabra guión, a palabra. Tenemos la función también que inicializa palabra guión a palabra y al puntero siguiente guión le asigna el puntero siguiente, ¿no? De ahí tenemos el destructor por defecto, de ahí tenemos una función que nos retorna eh, el toString palabra guión. Tenemos una función que a palabra guión le asigna palabra. De ahí tenemos una función que nos retorna el puntero siguiente guión. De ahí tenemos una función que al puntero siguiente guión le asigna siguiente, ¿no? Y luego tenemos la clase lista de palabras, ¿no? Que tiene como atributo privado un puntero tipo palabra, o es decir, de la clase palabra. Y de ahí sus funciones miembros son el constructor por defecto, el destructor por defecto. Tenemos una función que nos retorna el atributo, en este caso que es p-. Tenemos una función que a p- le asigna palabra, y de ahí vienen las funciones, las que son más importantes, por decirlo así. La función que inserta un elemento a la lista enlazada, la función que imprime todos los elementos de la lista, una función que nos retorna el menor elemento de la lista, una función que ordena la lista, que en este caso el ordenamiento es como es de palabras. Estoy usando el criterio de ordenar alfabéticamente. De ahí tenemos la función buscar un elemento, que esta función lo único que hace es buscar un elemento y si lo encuentra retorna verdadero y caso contrario falso. Y de ahí tenemos la función eliminar un elemento, que esta lo que sirve es para que si el usuario quiere eliminar una palabra que ya no la necesite, por decirlo así, la elimina, ¿no? De ahí le puedo hablar un poquito sobre el make_window.win, que es que fue lo que se usó, ¿no? Lo que se usó acá tenemos un lineedit, que es donde se escriben las palabras, eh, para luego ser bien insertadas o eliminadas. Tenemos una tabla donde se van guardando las palabras y se usaron tres button, que en este caso es insertar, eliminar y cerrar, ¿no? Cerrar lo único que hace es cerrar la ventana del usuario. Insertar, como bien lo dice, se insertan palabras que están escritas aquí en la línea edit, o eliminar también. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el Make Windows CPP, tener una idea de cómo está hecho el código. Lo primero fue mandar a llamar la lista palabras, y le llamamos L, ¿no? Y de ahí tenemos la función, por ejemplo, la que le mencionaba hace un momento, la de insertar, ¿no? Lo único que hace es que el usuario escribe una palabra y le da al botón de insertar, se le inserta, ¿no? En este caso, si es válida, si el usuario si el usuario no insertó espacios en blanco antes de escribir la palabra, bueno, se le inserta. En caso contrario, que si el usuario ingresó espacios en blanco antes de la palabra, le va a tirar un mensaje que la palabra no es válida.
Esto es lo que hace esta función. Y de ahí es validar nada más algunas condiciones. Si no se cumple todo lo anterior, lo que les decía, le va a tirar este mensaje que la palabra no es válida. Y luego tenemos la función, un push button, que es eliminar, ¿no? Que esta función lo que hace es preguntar, en todo caso, que si lo que está escrito en la línea edit se encuentra en text edit, donde están guardadas las palabras. Entonces, si se encuentra, la elimina. Caso contrario, que no se encuentre la palabra, tira un mensaje, ¿no? Que la palabra no fue encontrada. Bueno, esto es lo que hace esta función, ¿no? Eliminar palabras. Y después tenemos el push button, cerrar, que lo único que hace es cerrar la ventana del usuario, ¿no? Bueno, hoy vamos a hacer pruebas de cómo funciona nuestro programa. Lo ejecutamos. Esperamos un momento. Eh, bueno, como les decía, en este cuadrito se ingresan las palabras. Por acá tenemos una lista que en este caso tenemos, tenemos la primera palabra que es Honduras. La insertamos. Luego tenemos Tegucigalpa. La insertamos. Luego tenemos Comayagua. La insertamos. Luego tenemos Cihuatepeque. Y luego tenemos Correr. Luego tenemos Correr. Por ejemplo, tenemos la palabra cantar, ¿no? Que se escribe, sí, insertamos. O también puede ser cantan, nos insertamos, ¿no? Y como vemos, están ordenadas alfabéticamente, ¿no? Luego, si queremos eliminar alguna palabra, lo podemos hacer de la misma manera, ¿no? Solo escribimos la palabra que queremos eliminar, en este caso queremos eliminar canta, la escribimos, vemos que la elimina, ¿no? Si queremos eliminar, por ejemplo, Honduras, excelente, la elimina igual. Si queremos, eliminemos una tercera, por ejemplo, corre, igual la elimina, ¿no? Bueno, y podemos cerrar en este botón la ventana de usuario, dándole aquí un clic, la cerramos y nos tira un mensajito que la ventana se cerró, ¿no? Eh, para ello también vamos a hacer una segunda prueba para mostrar algunos otros ejemplos y algo otras opciones que tiene el programa, ¿no? En este caso vamos a usar otra lista de palabras, por ejemplo, por decirlo así, playa, eh, océano, podría ser música, ¿no? Algo que de mencionarles es que, por ejemplo, el programa está condicionado que si el usuario escribe una palabra en mayúsculas, que el programa se la convierta a minúsculas, ¿no? Esto se hizo para que no hubiera esa confusión, ¿no? O que el usuario por error escribe una palabra en mayúsculas y el programa se la ponga al inicio, ¿no? Por eso se puso esta condición, que si el usuario ingresa una palabra en mayúsculas, que se la convierta a minúscula, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ingresa en mayúscula eh, amistad, le damos a insertar, vemos que el programa la convierte a amistad perdón, la convierte a minúscula y lo ordena en orden alfabético, ¿no? Podemos ingresar otra palabra, por ejemplo, amanecer.
Le damos a insertar. Por ejemplo, podemos ingresar zapato con la primera letra mayúscula, ¿no? Y vemos que la convierte en minúscula todas sus letras y la coloca al final, ¿no? Y vemos que en sí todas las palabras están ordenadas en el orden alfabético, ¿no? Y están correctas. Podemos ingresar otra palabra, por ejemplo, que sea felicidad, ¿no? Felicidad, la insertamos, ¿no? En este caso, vamos a hacer una prueba que queremos eliminar una palabra, pero en este caso, ahorita hagamos la que eliminemos una palabra que sí existe, ¿no? Por ejemplo, música. Excelente. Le elimina y se ve el cambio en la tablita, ¿no? Ahora intentemos eliminar una palabra que no existe en la tablita. Entonces, por ejemplo, carro, por decirlo así. Le damos a eliminar. Y en este caso vemos que nos salta un mensajito que nos dice que la palabra no fue encontrada, ¿no? Eh, es por lo como está condicionado el algoritmo que está hecho para eso, ¿no? Y le damos OK. Y también vemos que setea, ¿no? En la barrita donde se escribe la palabra, la Word. Otro caso que sí es algo como que sí es un pequeño avance, pues, es que si el usuario primero ingresa un espacio en blanco y luego escribe una palabra, el programa le dice que la palabra no es válida. Por ejemplo, aquí tenemos ya un espacio y luego podemos ingresar la palabra teléfono y le damos insertar y vemos que la palabra nos dice que no es válida, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Que ya tenía un espacio antecedente de la palabra, ¿no? Y también la borra, ¿no? También podemos ingresar, de hecho, em, por decirlo así, oraciones de dos palabras y las ordena alfabéticamente, ¿no? En este caso podemos ingresar Leonel Martínez, le damos a insertar. Podemos hacer Leonel Gómez. Y vemos que si las ordena en el orden alfabético, podemos ingresar una tercera, Leonel, no sé, a ver, eh, y vemos que sí las ordena, ¿no? De hecho, una prueba que sería fácil de comprobar que sí está ordenado alfabéticamente sería ingresar las, las letras, ¿no? En este caso, empezando por A, vamos a ver, B, C, D, E, F, C, H, y ingresamos la mayúscula y vemos que la convierte en minúscula y bien notemos que la sílaba va ordenando alfabéticamente, ¿no? Y en el orden correcto, ¿no? También podemos hacer otra prueba extra de eliminar palabras. Por ejemplo, queremos eliminar la letra Z. Le damos a eliminar, nos dice que la palabra eh, no fue encontrada. Y bueno, creo que se ve que el programa funciona excelente, hasta donde nos pedían, dijo como las condiciones necesarias que se cumplieran para que el programa poderlo entregar. Entonces, esto ha sido todo y muchas gracias.